días. Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana con ustedes en este conversatorio que tratamos de que sea instructivo, con la ayuda de Dios, que todos estemos en condiciones de recibirlo. Hoy, como siempre, con una gran carga de informaciones que queremos desarrollar, compartir con todos nuestros televidentes de aquí y del mundo. Como siempre, tenemos la presentación de los viernes bastante educativa, muy rica y impactante del doctor Alfredo Polanco, y la presentación del doctor Isidro Toro Pompón. Hombre, claro, yo no sé de dónde, pero buenos días, doctor, buenos días, Isidro. Buenos días, doctor Polanco. Buenos días, don Licho. Y buenos días, señores televidentes. Bien, buenos días. Vamos a ver cómo llevamos a la población que nos sigue día a día informaciones de interés en el ámbito de la medicina. Y en el día de hoy traemos un tema que es bastante importante. Vamos a desarrollar ese solo tema, y es sobre las posibilidades de la afectación de los riñones en el paciente con diabetes. Es un tema bastante importante porque en República Dominicana, como en el resto del mundo, aproximadamente un 13% de la población tiene la condición de diabetes. Es una enfermedad que hay más de 400 millones de personas en todo el mundo que la padecen. Sin embargo, ocurre que muchos pacientes son diabéticos y no lo saben. Posiblemente la mitad de los pacientes diabéticos no lo saben. Pero lo grande del caso es que la mayoría de los pacientes que saben su condición de diabéticos, pues no están controlados. Hay otros que aún lo sepan, pues lo niegan, pues una enfermedad o un padecimiento que muchos pacientes, tú le preguntas, ¿usted es diabético? Y miran hacia todos los lados antes de decirle que sí. No sé por qué, porque lo más importante es cuando usted acepta que padece, que tiene alguna enfermedad, pues ya de esa manera, el que aceptó una enfermedad va a tratarla, va a recibir tratamiento. Sin embargo, cuando usted se queda en la duda, pero usted sabe en su interior que usted es diabético, por ejemplo, usted no se va a preocupar por tratarla. Y vamos a iniciar hablando sobre el caso en el día de ayer de un paciente de 27 años de edad. Reside en Estados Unidos, tiene más de 10 años residiendo en Estados Unidos. Pues cuando llega aquí a mi consulta, me trae los análisis, varias glicemias en 130, 108, 126, 131, un paciente obeso. Y yo le digo, usted es diabético por todos los valores que tenemos. Y él me dice que no es diabético. Y yo le pregunto, ¿qué hace falta? Dime. No, porque yo tengo ya más de 5 años teniendo la glicemia por encima de 100, pero nunca sobrepasa los 131. Ese es el error. Un paciente, inmediatamente los niveles de glicemia sobrepasaron los 100 miligramos por decilitros. Es un paciente que hay que investigarlo. Es de 70 a 99. 100 ya hay que investigarlo. ¿Qué ocurre? Que ese paciente que tiene 100, 101, 104 en ayunas, a ese paciente se le hace glicemia después de haber comido, que es lo que se le denomina glicemia postprandial. Posiblemente esa glicemia de 200, 250. Entonces ese paciente es diabético. Si da por encima, por ejemplo, de 140 hasta 199, es un prediabético. El prediabético es un paciente que hay que tratarlo. Cambio del estilo de vida, ejercicio, pues medicamentos, por ejemplo, de tipo metformina, etcétera. Y eso retrasará la llegada de la diabetes en este paciente. Ahora, ¿qué ocurre? Que este paciente, en el caso que tratamos en el día de ayer, tiene 5 años con la condición de niveles de glucemia elevados, porque no se ha diagnosticado como diabético. Y ya posiblemente
en el día de ayer, como insistimos y le indicamos las demás pruebas confirmatorias, él va a decir que es diabético desde el día de ayer, 3 de septiembre. ¿Cuánto tiempo tenía ese paciente siendo diabético? Más de 5 años. En ese tiempo, ¿ha presentado o ha hecho algunas complicaciones crónicas de la diabetes? Posiblemente que sí. Lo que pasa es que las complicaciones crónicas de la diabetes no las vamos a notar de forma inmediata. ¿Cuáles son esas complicaciones crónicas? La retinopatía diabética. Por ejemplo, la mayoría de los pacientes que hay con ceguera. Cardiopatía. Retinopatía. Daño a nivel de los ojos. Daño a nivel ocular. O sea, la mayoría de los ciegos que ustedes ven por ahí caminando por la calle, usted piensa que es glaucoma. Una gran parte de esos pacientes es daño ocular por la diabetes. Hay lo que se llama la neuropatía diabética, que es otra complicación crónica. El paciente no siente en los miembros inferiores. Ayer recibimos a un paciente que tenía un clavo, no se sabe desde cuántos días se había clavado un pie, el pie derecho, pues ya tenía una úlcera en un pie, y si ese paciente se amputa, fue porque tenía ya una neuropatía diabética. La mayoría de los pacientes amputados que ustedes ven por ahí en la calle, aún sea en República Dominicana, no es por accidentes de tránsito, es por una complicación crónica de la diabetes. Entonces tenemos, y la otra, que cursa de manera muy silenciosa, que es la que nos compete hablar, es la nefropatía diabética. Daño en los riñones por efecto de la diabetes. El paciente, gracias a Dios por casualidad, nos envían muchos pacientes por dolor de espalda. Cuando lo vemos, son diabéticos. Decimos, qué bueno que te enviaron por ese dolor de espalda, pero la causa por la cual tú debiste haber venido no es por ese dolorcito de espalda. ¿Y por qué, doctor? Por tu diabetes. Porque el paciente diabético se le van dañando los riñones sin tener ninguna sintomatología. Y ya cuando el paciente va donde el nefrólogo, es un paciente que necesita, en la mayoría de los casos, diálisis en los próximos años o de forma inmediata. Pero eso, lamentablemente, pasa desapercibido por muchos años. Es por eso que todo paciente diabético inmediatamente se hace el diagnóstico de diabetes, debe de ser enviado al nefrólogo de forma inmediata. Ese nefrólogo le hará una serie de análisis, que es lo que se llama albuminuria en orina de 24 horas, depuración de creatinina en orina de 24 horas, que son las famosas pruebas de la orina del galón, la recogida de la orina en el galón, que todos los pacientes diabéticos lo saben, o la mayoría de los pacientes diabéticos lo saben. Ese análisis ha de realizársele todos los años al paciente diabético. Si está bien, se le repite al año. Pero si está mal, si hay alguna mínima alteración, se le debe de repetir a los 3 meses para confirmar que ese paciente tenga albúmina. Todos nosotros... Doctor, eso ocurre con frecuencia. Si un diabetólogo ve que los índices que marcan la cercanía o presencia de la diabetes, ocurre que ese facultativo envía a ese paciente al nefrólogo. No lo envía. Yo acudo a las entregas de guardia del hospital más famoso de República Dominicana, diabetes, que es donde yo considero se envía mayormente a los pacientes al nefrólogo. Por ejemplo, ahí es un hospital escuela. Entonces, esos pacientes que se chequean en el Instituto Nacional de Diabetes, en el INDEN, esos pacientes sí se envían casi siempre al nefrólogo. Inmediatamente se le hace el diagnóstico de que es diabético. Pero nosotros laboramos en varias instituciones, tanto públicas como privadas. Y esos pacientes que se tratan en otros centros de salud tardan 10 años, 15 años, 20 años para llegar al nefrólogo. Imagínese usted, 20 años después de ser un paciente diabético, si ya iba a tener una complicación crónica como es la nefropatía diabética, créame que ya está muy avanzada a lo largo de 20 largos años. Entonces muchos médicos o muchos pacientes dicen, ok, si voy al nefrólogo, voy a evitar llegar a diálisis.
si voy al nefrólogo, ¿voy a evitar esa complicación? Y la respuesta es posiblemente no. Pero recuerden ustedes que cuando a una entidad clínica, a una patología, a una enfermedad se le pone tratamiento, esa enfermedad tardará mucho más tiempo en complicarse, en empeorarse, que si no tiene tratamiento. Me explico. Un paciente que solamente tenga albúmina, que eso es grave, en un paciente en una orina debe de tener albúmina, como le decimos. Si ese paciente, yo lo vi hoy, oigan, algo importante, yo lo vi hoy, tiene albúmina, y hablo con él, le explico todas las complicaciones, y dejo de verlo, porque el paciente, posiblemente en 10 años, ese paciente esté en diálisis. Cualquiera dirá, no, pero 10 años, óiganme, 10 años pasan así como si nada, 10 años pasan rápido. Y después que una persona esté en diálisis, ya su vida tiene término prácticamente, en términos generales. Bueno, ahora mismo nos están viendo muchos pacientes que están en diálisis en el Hospital de la Diabetes, actualmente nos están viendo. Creo que 12 pacientes que están conectados y ahí tenemos televisores. Esos pacientes saben muy bien. Saludos, muchos saludos. Claro, mis saludos para todos los pacientes, la doctora Adriana Javier, que está ahí comandando a todos esos pacientes, y la licenciada Tania, que es Tania María. No voy a seguir mencionando nombres porque se ponen guapos, pero bueno, ellos saben, y ahí tenemos pacientes que decían, no, yo pensaba que cuando empezaran a dializarme, ya la vida se iba, porque tiene un nombre muy feo la enfermedad, que se llama insuficiencia renal crónica terminal, que ese es un término que no debería utilizarse, porque terminal significa que acabó todo. Sin embargo, nosotros tenemos pacientes que tienen 1 año, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años en diálisis, 17 años en diálisis, 20 años en diálisis, y están vivos. O sea que también eso es otra cosa. Nunca es tarde. Usted acaba de tumbar un mito. Ok, a ver. Esa afirmación, usted es nefrólogo, hay mucha gente alegre con eso. Sí, hay muchas personas que creen. De hecho, el martes tuvimos a un paciente que lo dializamos por primera vez, el martes. Un paciente que decía, wow, yo pensé que cuando me dializaba me iba a morir, porque ayer fue su tercera diálisis y ya se le dio el alta. Pues ese paciente en el día de ayer no encontraba cómo en el Hospital de la Diabetes agradecernos lo que habíamos realizado con él. Le colocamos un catéter, lógicamente, porque lo ideal es que se le haga una fístula cuando el paciente llega a tiempo. Lo dializamos el martes, el miércoles y en el día de ayer, 3 días consecutivos, porque un paciente que estaba muy tóxico, tenía 30 libras por encima de su peso. Es un paciente que dejó de orinar, pero ya un paciente diabético complicado, y su peso que eran 190 libras, llegó a 223 libras, o sea, 33 libras de sobrepeso. ¿Por qué? Por daño en los riñones, era un globito, el globo Michelin. Entonces, cuando nosotros ayer, pero todo el mundo, él dijo, no, yo tengo que celebrar mi cumpleaños, porque esto es maravilloso lo que ha ocurrido en mí. La diálisis, señores. Entonces, por eso no debemos temerle a la diálisis. ¿Y qué problema? Oigan bien lo que voy a decir. A ese paciente, un médico, o no recuerdo si fue ese mismo, a ese o a otro paciente, un médico le dijo, cuando te vayan a dializar, hasta ahí llegó tu vida. Señores, ¿cómo es posible que la propia clase médico le dije que usted ha derrumbado un mito, doctor, quiera desmerizar la diálisis? Señores, eso no puede ser posible. Y nosotros podemos dar testimonio a cada día de pacientes que tienen como si nada 10 años en diálisis, 15 años en diálisis, y van caminando a su unidad de diálisis sin acompañante. O sea que el hecho de que me dialicé y la vida se fue, eso es completamente falso. Bueno, usted ha descrito en otras presentaciones el que se está dializando no puede descuidar todo un tratamiento integral. O sea, los factores que lo llevaron a dializar tienen que ser cuidados. O sea, el que no se los cuida, evidentemente que la diálisis le surte poco efecto. Sí, claro. Precisamente hace el martes tuvimos el caso de uno de los pacientes que se dializa que, oigan, es lo que pasa que la diabetes y la hipertensión generalmente no presentan síntomas
y uno de los pacientes que teníamos en diálisis tenía una exagerada hipertensión de 280, oigan, 280 bueno, sobre 105. Eso, pocos médicos han visto una presión así. Yo se lo dije a mí, yo tenía a mis estudiantes de UNIBE, de INTEC por Zoom, y se lo enseñé, miren cuánto tiene este señor la presión, y él está riéndose como si nada. En cualquier momento puede hacer una hemorragia cerebral, un edema agudo de pulmón. No lo iba a hacer porque estaba en diálisis. Y nosotros controlamos esa presión. ¿Qué ocurre? Que ese paciente no estaba usando la cantidad de medicamentos antihipertensivos que le habían prescrito. El paciente con enfermedad renal es un paciente que es polimedicado, tiene una farmacia de medicamentos. Entonces, muchas veces sabemos el estado socioeconómico de las personas, los seguros solamente tienen alrededor de creo que 7 u 8 mil pesos tengo que al año como medicamentos. O sea, entonces un paciente de esos crónicos, pues en 2 ocasiones que compre en la farmacia, pues ya venció ese dinero que tiene en su seguro. Entonces muchas veces preguntan en la misma farmacia, que deben de tenernos confianza a nosotros, pero al farmacéutico, ¿cuál de esos medicamentos es el menos indispensable? Entonces es importante que el paciente sepa que todos los medicamentos que el médico le prescribe no es por amor al arte. Si ese paciente es hipertenso severo y necesita 4, 5 o 6 medicamentos diferentes, como ocurre en algunas ocasiones con los pacientes renales crónicos, ese paciente debe de utilizar todos esos medicamentos. No es que él por capricho, no se indica ningún tipo de medicamento por capricho. Y el paciente que esté en diálisis, se le inyecta en cada diálisis eritropoyetina. Periódicamente se le administra hierro. Siempre se le indica complejo B. Se le administra vitamina C. Eso es aparte de que tiene que usar insulina, de que tiene que usar 3 o 4 medicamentos para la presión. Muchas veces tienen que utilizar medicamentos para dormir. O sea que cuando nosotros sumamos diario ese medicamento, ese paciente tiene que usar 10 o más medicamentos. Y a veces el paciente hasta se aburre, pero nosotros decimos que hay que tener ánimo. Usted está hablando de medicamentos. Y sí, usted está como muy impactado con lo que dice el doctor. Sí, no, estoy muy atento. Doctor, usted está hablando de un país con unas condiciones socioeconómicas que son difíciles. La gente a veces no va al médico porque no tiene con qué pagar. Dice, yo no puedo ir porque lo que me van a recetar, y usted está diciendo 10 medicamentos, lo que me van a recetar, va a ser más difícil para adquirirlo que ir al médico. Entonces es un problema psicológico que la gente tiene. Quizás no sea así, pero es un problema psicológico que la gente tiene. Sí, algo muy, usted dio en el clavo, porque a veces nosotros los médicos como que no miramos el estado socioeconómico del paciente. Sin embargo, oiga lo que le voy a decir. Cuando nosotros evaluamos a un paciente, hay lo que se llama una historia clínica, donde van los datos generales del paciente, que nosotros lo ponemos en una computadora, un expediente electrónico, ya casi todo el mundo tiene su computadora, donde vemos el estado socioeconómico, que eso es parte de la historia clínica. ¿Por qué es importante el estado socioeconómico? Inclusive la religión del paciente, todo eso se lo preguntamos cuando le llenamos el historial clínico, porque un paciente, por ejemplo, testigo de Jehová, no acepta transfusión. Entonces nosotros debemos saber cuál es la religión de ese paciente, la procedencia del paciente. Debemos saber si el paciente viene de Jimaní. Por ejemplo, el estado socioeconómico es importante porque a la hora de usted hacer una prescripción de una receta, usted tiene que estar bien ubicado en el estado socioeconómico de ese paciente, porque muchas veces un solo medicamento cuesta, por ejemplo, para la presión, algo sencillo, le va a costar a ese paciente 2.500, 3.000 pesos. Una sola caja de 30 tabletas de un medicamento X para la presión. Pero ese mismo medicamento u otro parecido le puede costar 300 pesos. Entonces, es lo que yo digo. ¿Qué usted hace como médico? Indicándole un medicamento caro a un paciente de última generación. Sí, cuando ese medicamento no existía hace 30 años, no estoy con eso desnotando porque todo tiene que avanzar, pero yo prefiero que ese paciente utilice un medicamento que pueda comprar a que
ese paciente venga al mes siguiente o a los 2 meses o al tiempo que sea y la presión la tiene alta, y yo digo, ¿y qué pasó, mijo? Y me mira. A veces no quieren decirle a uno que fue que Sí, le da por pena. su situación económica no pudieron comprar el medicamento. Y el médico debe de ser psicólogo, el médico debe de ser psiquiatra, el médico debe de percibir la intuición del paciente. Por eso es importantísimo la relación médico-paciente que se ha ido perdiendo en las últimas décadas. Es importante que ese médico dé confianza al paciente, de modo que el paciente le pueda expresar tranquilamente sin que ese médico le hable con groserías al paciente. No ocurre con mucha frecuencia, pero hay ocasiones en que ocurre que el médico pues se siente un dios al frente al paciente, y no debe ser así. O sea, ese paciente, encima de que tiene una dolencia, que va buscando ayuda, ese médico lo que debe de tener es cierto grado de compasión con ese paciente. Entonces, que se exprese, dejarlo que se exprese, pero a veces le queremos cerrar la boca al paciente, y el paciente, oye, lo que le quería decir al médico era que me cambiara la pastilla, que no he podido comprarla. Entonces, todas esas son situaciones que hacen que los pacientes muchas veces, como dice el dicho, pues no puedan utilizar esos medicamentos. ¿Y qué ocurre? El paciente va complicándose, y al cabo de pocos años ya ese paciente necesite terapia de diálisis, que posiblemente pues es una enfermedad que puede avanzar tan lentamente, sobre todo en pacientes después de 65 años, y posiblemente no llegaría a diálisis. Pero el no usar una medicina conlleva a que ese paciente pues llegue a diálisis rápidamente. Doctor Isidro, tenemos que ir a una pausa. Maravilloso. Entonces, Excelente. vamos a hacer la pausa y vamos en el otro segmento a hablar lo que usted quiere preguntar, y para que el doctor nos trace políticas, si es que hay que hacer, sobre enfrentar esta grave situación que yo creo que es muy grave. Vamos a una pausa y perdónenme, Isidro. No. Las exposiciones del doctor Polanco. No, es que es muy interesante, realmente es impactante. Además, la claridad con que lo hace, no es por halagarlo, doctor. El lenguaje llano. Sí, la claridad con que lo hace es muy... Al aire dice que estamos, don Licho. Yo quería preguntarle, no más que preguntarle, hacer una consideración. Que en esta época que estamos haciendo transformaciones en la República Dominicana, ¿qué consejo daría usted? Nos imaginamos que la medicina familiar, la medicina preventiva es la base, pero mientras se llega a esos procesos, mientras se implementan esos sistemas, ¿qué consejo daría usted para prevenir, para que la población o el Estado de forma rápida pueda coadyuvar en ese mecanismo de prevención de estas dolencias, de estas enfermedades? Algo muy importante, y usted acaba de decir, lo ideal es la atención primaria, pero en lo que llega a la atención primaria hay clínicas rurales, que eso se inició con el gobierno del presidente Antonio Guzmán, con Antonio Guzmán Fernández. José Rodríguez Soldevila. Yo estaba pequeño cuando en mi campo, Platanal de Cotuí, llegó esa clínica rural. Ahora, ¿qué sucede? Esas clínicas rurales todavía existen. A esas clínicas rurales van médicos. A esas clínicas rurales, o sea, van médicos pasantes, y llegan medicinas de promesa. Ahora, ¿qué ocurre? En la mayoría de los casos, que llega la medicina hoy, me van a caer a pedra muchos médicos, pero muchas veces lo que quiere el personal es distribuirla rápidamente. La dan a veces rápidamente para que la medicina se acabe. Eso no debería yo decirlo, pero tengo que decirlo. ¿Cómo se? Vuelve y repita eso, doctor. Entonces, en muchos lugares llega la medicina hoy, pero
quieren salir rápidamente de la medicina, porque el paciente generalmente cuando no hay medicina no acude a esos centros de salud. Entonces debe de haber, y porque se puede establecerse controles en esas clínicas que existen en diferentes lugares. Yo hice la pasantía en Hondo Valle hace mucho tiempo, de Elías Piña, y nosotros, por ejemplo, en esa ocasión, en el año 93, pues teníamos un control de modo que las medicinas tenían que durar por lo menos 15 días. Porque si uno se lleva o sea, dilapidarla, lamentablemente se va en un solo día, que hay gente que lo que van es a buscar medicina. Pero la medicina debe entregarse en función de un diagnóstico, doctor. Y la medicina al mismo tiempo sirve para obligar al paciente a volver a los 15 días al mes y revisarlo nuevamente y ver la evolución del paciente. Correcto. Si usted le entrega para 3 meses, está diciendo que no vuelva en 3 meses, pero si usted le entrega para un mes, le está diciendo que al mes venga a buscar su medicina y el médico le chequea su presión, etcétera, ¿no? Correcto, eso se puede establecer. De hecho, hay pacientes que ameritan un chequeo cada 3 meses. Pues así como usted dijo, se le puede a ese paciente bien entregar su medicamento de la presión para 3 meses y llevarse un control, un récord. Porque eso es, no, mire, en el hospital de la diabetes se hace así mismo, que la insulina, por ejemplo, y muchos medicamentos son a precio baratísimo, a bajo costo. Usted encuentra una insulina a 250 pesos. Pero ese paciente que va a buscar la insulina, le dice, no, en tu tarjeta dice que usted vino tal día, mírelo ahí, a usted no le toca que se le entregue su insulina. ¿Qué usted hizo con esa insulina? Luego el paciente demuestra que era que estaba descontrolado, descompensado metabólicamente, que tuvo que usar más insulina de la que requería, que incluso en su pueblo tuvo que ir, y así se le expende y se le reajusta el tratamiento. O sea, debe de ser así. ¿Por qué? Porque en todo debe de haber un control. Me llegaron tal cantidad de medicamentos, deben de haber esas recetas. Una pregunta, doctor. Sí. En esas clínicas rurales, ¿cómo es el sistema de laboratorio cuando el médico necesita una prueba de laboratorio, que le hagan sus exámenes de sangre o cualquier otro, la glicemia, etcétera? ¿Cómo es viable eso? ¿O lo tienen que mandar a la capital? No, porque hay centros de primer nivel, pero hay centros de segundo nivel y ya de tercer nivel especializado, como son los hospitales, por ejemplo, como el Neria, Lori, todos estos centros de la capital. Pero esos centros de segundo nivel, pues hacen laboratorio y lógicamente, en la mayoría de los casos son laboratorios confiables. O sea que... Centro de segundo nivel como un hospital provincial, doctor. Exacto, un hospital provincial, exactamente. Esos hospitales provinciales tienen laboratorios correctamente. Y ya cuando ellos no pueden, pues lo llevan al centro de tercer nivel especializado, que son estos que están aquí en la urbe de la capital. Ahora, ¿qué ocurre? Que la mayoría de las personas quieren venir a la capital para abarrotar a estos grandes centros. Y hay muchos casos, a veces hasta para un piojo, quieren venir a la capital para le come la cabeza, y eso se puede atender en un centro de atención primaria, en un subcentro de salud, como se le llama, los subcentros de salud. Entonces, eso se puede hacer así. Entonces, volviendo a la pregunta, cuando yo estoy seguro de que se va a lograr ahora muchos avances en la medicina, porque se ha notado el interés desde el principio que llegaron las autoridades en trabajar en favor de la salud. Y es que la salud es un derecho constitucional, es un derecho de todos. Entonces, volviendo a la diabetes, por ejemplo, es que todo paciente diabético, o sea, debe de hacerse una encuesta, debe de estar localizado, debe estar ubicado. Y ese paciente no debe de dejarse desprotegido a que si tiene o no el medicamento para la insulina. Hay pacientes que obligatoriamente tienen que ser con insulina, pero no tienen cómo comprar esa insulina. Entonces, debe de hacérsele llegar, como ocurre en Estados Unidos, en España, en Europa, en todos los lugares. O sea, no es posible que un paciente, porque no trabaja, no. Ese paciente, y ahora mismo que se están dando los seguros de SENASA, puede haber mucho más control en ese paciente. El paciente más interesado con ese carnet y todo. O sea que es bastante interesante lo que puede ocurrir, una revolución de lo que es la medicina, pero hay que ponerse para eso.
y así nosotros vamos a evitar muchas complicaciones crónicas, porque recuerden ustedes que el gasto de una complicación crónica como es la insuficiencia renal crónica, valga la redundancia, para el Estado, representa casi 100,000 pesos mensuales cada paciente que se dializa, casi 100,000 pesos mensuales. Ustedes, por ejemplo, calculan 13 diálisis, 13 sesiones de diálisis al mes. Usted lo dice 3 veces por semana, son 13 sesiones de diálisis, alrededor de 4 o 5,000 pesos cada sesión de diálisis. Ustedes dirán, pero los hospitales, los centros tienen diálisis, hay muchos centros. Sí, pero ¿a cuánto sale un kit de diálisis? El agua, el personal de enfermería, el personal médico, etcétera. Pero ese paciente no solamente se dializa, sino que tiene que utilizar medicamentos ya para su complicación, para su enfermedad de base, que es la diabetes, o la hipertensión, o el lupus, o una glomerulopatía. Entonces, cuando anteriormente solamente había que invertir para el manejo de la presión, o de la diabetes, o para ambos, ahora hay que invertir para la presión, para la diabetes y para la diálisis. Entonces, solamente con hacer esos cálculos, usted ve qué cantidad de recursos se consume el Estado. Y creo que había dicho yo en un programa antes que en República Dominicana deberían haber aproximadamente 13,000 pacientes en diálisis, peritoneal, hemodiálisis y trasplantados. Sin embargo, hay alrededor de 4,000, 4,500 pacientes. ¿Dónde están todos esos pacientes? Hay 9,000 que no saben que tienen que dializarse. Entonces, ¿pero qué ocurre? Muy bien, pero muchos de esos pacientes hoy tienen náusea, vómito, debilidad general, van al médico, le encuentran 10 de creatinina, hay que dializarlo, se le coloca un catéter, como se le coloca un catéter subclavio, yugular interno, femoral, porque hay que dializarlo de emergencia. Ese paciente posiblemente en 3 meses haya tenido una infección del catéter, se haya descuidado y el paciente se muere. ¿Por qué? Porque llegó tarde. Entonces, eso es lo que ocurre. Si nosotros hiciéramos un pesquisaje a tiempo, buscar todos los pacientes que tienen enfermedad renal crónica con tiempo, que eso lo puede hacer fácilmente Salud Pública conjuntamente con la Sociedad Dominicana de Nefrología, pues nosotros sabemos dónde están todos los pacientes. 2 medidas que debe tomar el gobierno por todo lo que usted ha dicho. Una es diseñar una campaña profusa de educación, si se quiere personal, pero una campaña profusa a la población por diferentes medios sobre cómo prevenir la diabetes, cómo prevenir la hipertensión, cómo prevenir si son claro, para no llegar a la diálisis. El Estado consciente de eso. El Estado, para educar a una persona, que es un proceso, no va a gastar 100,000 pesos mensuales, pero mucho menos va a gastar la persona 3, 4,000 pesos en medicamentos que tiene que comprar. Usted ha hablado de los 100,000 pesos para el gobierno en una persona al mes, pero usted sí, no está contando lo que tiene que gastar el individuo, su hogar, con su familia, que va a menguar su ingreso, porque lo va a gastar en algo que es prioritario para él. Entonces usted está hablando de la economía de una familia y de la economía del país, con un proceso educativo nada más. Y segundo, usted resuelve eso, por favor, rompiendo este gran negocio, que yo entiendo que usted no lo entiende así, doctor, no lo diga, de que ha impedido que haya una unidad de atención primaria en cada sector y por cada 10,000 habitantes creo que tiene que llevar. Y esas mismas clínicas rurales rehabilitarla y ese proceso de eso. Y eso ayuda a romper ese gran negocio que tienen algunos centros como laboratorios especiales que dicen, no, Promese no sirve, la medicina de Promese no tiene efecto. A mí me lo han dicho amigos médicos, doctor. Entonces, ¿usted se fija eso? Usted se va a sorprender. Hay una receta que voy a mandar a mi hija para que usted vea a comprar como 5 medicamentos diferentes a un centro de Promesa, a una botica. Ahí lo tengo yo, que ella no fue ayer. Yo le pregunté, Francesca, dime, ¿por qué no compraste los medicamentos? O sea, porque
son medicamentos confiables. Entonces, nosotros podemos indicar medicamentos. Ahora, pero a veces el mismo médico, déjame ver lo que tú estás usando. Ah, no, y lo tiran. Eso no sirve, eso no sirve. Por Dios, ¿cómo le vamos a decir al paciente que esa amlodipina, que esa nifedipina, que ese omeprazol no sirve? Entonces vamos quitando la confianza de los medicamentos. Y debe de hacerse hincapié en eso. Es como te dije ahorita, hace un momentito. La mejor medicina, la más barata, es la medicina preventiva. La más cara es la de rehabilitación. Y rehabilitar significa dializar a un paciente, que sale bastante caro. Y no había dicho anteriormente, esos pacientes o muchos pacientes tienen que ir en un taxi 3 veces por semana. Muchos pacientes, por ejemplo, yo tengo una paciente que viene de Nagua, a dializarse 3 veces por semana a Secanot. Ella viene martes, jueves y sábado a dializarse desde Nagua a Secanot. Entonces usted se imagina a las 4 de la mañana, porque ella dice, bueno, hay más cerca, pero yo confío en esa diálisis que me dan en Secanot. Entonces, esa es una situación bastante importante que no debería trasladarse a más de, qué sé yo, 10 kilómetros de donde está el paciente. Una sugerencia que se podría hacer, quizás pienso. Ahora el 2 de noviembre comienzan las clases que va a ser en 80% virtuales. El Ministerio de la Salud, conjuntamente con el Ministerio de Educación, podrían realizar un video para que los niños, para que todos los niveles, un video con ese lenguaje tan claro y tan diáfano como el suyo, le explique la importancia del tema que estamos tratando, el tema de la presión, etcétera, de las 2 o 3 o 4 enfermedades o dolencias básicas o más generalizadas que existen en el país, y hacer un video de 5 minutos y repetirlo muchas veces para que lo interioricen los jóvenes, pero le digo, en todos los niveles, inclusive de primaria, secundaria, etcétera, porque también hay mucho lo que usted decía hace unos minutos, es la educación del paciente, es que el paciente tome conciencia y no le dé pena decir que vaya y se consulte a tiempo, que haga medicina preventiva, etcétera, a pesar de las dificultades que hay, pero siempre, si una persona viene de Nagua, la capital, bueno, una persona puede ir a un centro cercano aquí, de su vivienda, de su habitación. Entonces, una sugerencia sería esa, Licho, usted que tiene esas buenas relaciones en el gobierno, que haga un video de 5 minutos, 7 minutos, que no sea cansón, con un lenguaje diáfano, fácil, como el del doctor Polanco, y lo difundan ahora porque ahora todo el mundo va a estar conectado para su educación a partir del 2 de noviembre. Sí, no, hay muchos pacientes jóvenes que siempre han estado dispuestos, pues yo siempre he hecho entrevistas por diferentes medios de comunicación, la televisión, y lo entrevistamos, y ellos mismos dan los consejos, porque lo más importante es cuando un mismo paciente que está en diálisis dice a la población, miren, vayan al nefrólogo, vayan al diabetólogo, vayan al cardiólogo, chequense, de haber hecho tal cosa, pues posiblemente yo no hubiera estado. O sea, hay pacientes que hablan. Yo le hago entrevistas siempre a los pacientes y con mis estudiantes de medicina de diferentes universidades, y hay pacientes que se atreven a hablar bastante claro para que a otros no les ocurra. Entonces, eso es lo que yo digo. Si nosotros, por ejemplo, conversamos y damos orientaciones claras de que todo el paciente que es diabético o que es hipertenso debería de ir por lo menos una vez al año al nefrólogo para evitar las consecuencias o prevenir las consecuencias de la diálisis, pues ya el 75% de todos los pacientes que están en diálisis es por una de estas dos enfermedades, o la diabetes como número 1 o la hipertensión como número 2. Entonces, pacientes que tienen 20 años siendo diabéticos e hipertensos nunca han ido al nefrólogo. Muchos es por desconocimiento, pero cuando haya un spot publicitario donde presente a uno dializándose ahí, que diga su historia brevemente, soy fulano de tal, diabético de hace tanto tiempo, nunca fui al nefrólogo, etcétera. Yo estoy seguro de que para que a ti no te pase lo mismo, visita al nefrólogo, etcétera. O sea, yo estoy seguro de que muchos pacientes ahí mismo se van a impresionar. No es meter miedo,
se van a impresionar y van a saber que la mejor medicina es la preventiva. Ah, no, yo no quiero caer ahí. Entonces van a ir al nefrólogo. Y posiblemente yo estoy haciendo de publicidad al nefrólogo, pero es que eso es lo que soy. Es que soy nefrólogo. Entonces debemos nosotros de tratar este caso. Yo quiero que el nefrólogo tenga poco trabajo. Que tenga una pero es que un video de eso no cuesta 100,000 pesos. Hacer ese video no cuesta 100,000 pesos. Y puede reducir en centenares de actividades esas de diálisis. Centenares, se pueden ahorrar centenares de millones de pesos con un video que no va a costar 100,000 pesos. Y que además lo vas a distribuir a través de la red del 2 de noviembre de educación. Amén de que lo puedes colocar en los canales del Estado. Amén que lo puedes colocar en este tipo de programas que se puede colocar perfectamente y así como tal en muchos, o pagar una campaña publicitaria por un cierto tiempo. Pero a partir del 2 de noviembre, a todos los muchachos que están conectados por esta vía para obtener su educación por la vía virtual de la cibernética, pasarle ese video que ellos los van a ver y colocarle unas preguntas sobre ese video, unas preguntas sencillas para garantizar que el niño ha visto el video y poco a poco lo va internalizando, repetírselo muchas veces. Correcto, mire, no solamente eso, don Isidro, te has puesto en la llaga. El gobierno es dueño de las frecuencias, el Estado es dueño de las frecuencias y las frecuencias las administra el gobierno a través de varios organismos del Estado. El Estado no le costaría un centavo. Inclusive yo recuerdo que uno de nosotros tres, que fue diputado una vez, sometió un proyecto para obligar a las televisoras y emisoras de radio a que estén obligados a la política de información del gobierno se pasara en un spot de no más de 30 a 45 segundos en cada espacio. Eso no le cuesta un chele al gobierno porque eso es parte del aprovechamiento de las frecuencias radiales y televisivas que tiene el gobierno. Y ahora con estas redes, eso es sumamente fácil y sumamente impactante. Va a llegar a millones de personas. No le cuesta un chele, ya le dije que no le cuesta, solo es iniciativa. Iniciativa y voluntad. Con la medicina, yo pienso que habrá que hacerlo con el tránsito. Eso iba a decir, que la educación vial también es bastante importante, o sea, que se debe hacer. O sea, lo más importante es la promoción de la salud. Promoviendo la salud, usted previene las enfermedades. Es sorprendente cómo en República Dominicana el 99% de los pacientes que van a diálisis se sorprenden porque llegan tarde. Y yo digo, pero ¿y por qué usted se sorprende? Si usted, ¿qué tiempo tiene usted que sabe que sus riñones no le sirven? Hoy, doctor, yo me enteré hace una semana. No puede ser posible. Usted hace 10 años, oigan lo que le voy a decir. Hace 10 años seguramente que su riñón le dijo, o no a usted, sino al médico, porque eso no lo puede ver el paciente, que tenía ya una enfermedad renal crónica. O sea que a usted debieron estarle planificando su diálisis desde hace 10 años y hace una semana que usted se entera. O sea, porque aquí no hay promoción de salud, no hay prevención de enfermedades y eso es bastante importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que en nuestro país, ¿por qué la alta mortalidad de los pacientes renales crónicos? Como llegan tarde, una causa, lo tenemos que dializar de emergencia, colocarle un catéter, que no debería ser así, sino hacerle una fístula en el brazo. Ustedes ven que hay pacientes que se dializan por el brazo y otros por un catéter. El del brazo fue una cirugía que se le realizó 2 meses o 3 meses antes de llegar a diálisis. Ese fue un paciente que se le daba seguimiento. Ese es un paciente que no hay ni siquiera que ingresarlo, no hay que internarlo, decirle, mira, te llegó tu hora de dializarte, ven a conectarte a una máquina y ya para tu casa. Pero ese otro paciente que llevaron en camilla a una emergencia, hay que colocarle un catéter y de verdad no es fácil. Y luego, después que el paciente esté estable, hacerle la fístula arteriovenosa. Y después que ya esa fístula tiene 2 meses, retirarle ese catéter y ya dializarlo por la fístula. En ese interín hay muchos pacientes que se cansan y eso es incómodo.
etcétera. Yo tengo, pero porque todo el mundo no tiene la educación que tiene un señor que trabaja en la televisión, que yo inicié en diálisis hace 2 meses y ya él está, bueno, ahorita yo lo voy a ver en la clínica, lo voy a ver, y él vive en Boca Chica y lo llevaron que no se sentía nada, y cuando tenía 7 gramos de hemoglobina y 22 de creatinina, le pusimos un catéter, lo decíamos, lo transfundimos, pero él, todo el mundo no tiene la habilidad de él, se hizo su fístula seguido, el lunes le retiramos el catéter y se está dializando por ya ese paciente, aunque está en diálisis, ya, él tiene 53 años, ya tiene que dializarse hasta que consiga un trasplante, pero no tiene catéter de diálisis. Pero todo el mundo no tiene el grado de educación que tiene esa persona que trabaja en un medio de comunicación. La conciencia. La conciencia, sí. Exactamente. Entonces es así, o sea que hay que prevenir, porque es mucho mejor prevenir que curar. Es así. Correcto. Bueno, el programa está interesante y qué sé yo pienso que el doctor redondear de qué cosas es la que tenemos que hacer con urgencia, doctor, para reiterar, pero como si fuera un resumen para eso. Que lo oigan las autoridades y que lo oiga el pueblo. Sí, que lo oiga el pueblo. Es importantísimo que toda persona, porque hay que hablar de prevención, toda persona menor de 30 años que debute como hipertenso, o de que un joven de 22 años siendo hipertenso, de 25 años siendo hipertenso. No, todos sabemos que la hipertensión se presenta ya en personas adultos, ya después de los 30, 40, 50 años. Si un paciente le debutó con la presión alta antes de los 30 años, hay que investigarlo, no darle pastillas. Ese paciente lo más probable es que la causa de la hipertensión sea un problema renal. Ese paciente, aunque no lo envíen al nefrólogo, debería de ir al nefrólogo, porque no es lógico que un paciente con 25 años de edad sea hipertenso. Ahí podría tener lo que se llama hipertensión arterial secundaria a que a un problema renal. Con respecto al paciente diabético, usted debe de hacerse un chequeo, sea o no diabético, todos los años. Escoja un día. Hay personas que lo cogen, dicen, bueno, en diciembre, muchos pacientes yo tengo que dicen, yo vine al médico porque yo quiero ver cómo voy a estar para diciembre, para la Navidad, etcétera. Y usted ve cómo están sus análisis, su hemograma, su glicemia, su creatinina, etcétera. Otros lo hacen para la fecha de su cumpleaños porque quieren estar bien y celebrando. Entonces usted tiene que tener una fecha específica en que todos los años usted se haga un chequeo con ese médico. Hay gente que tienen 15 años con un seguro médico y no lo han utilizado nunca, por Dios. No lo han utilizado, dándole beneficio a la aseguradora. Sí, entonces, óyeme, hasta ese chequeo que tú estás pagando ese seguro, te están descontando todos los meses y hasta esos análisis pertinentes. Entonces, esas dos cosas son bastante importantes. Y ya que eres diabético, pues una consulta al año, eso es una sola vez al año a donde el nefrólogo, una vez al año, pasa por donde el nefrólogo, vine a ver cómo están mis riñones. En la mayoría de los casos, el nefrólogo, consciente, como somos la mayoría, que te va a indicar tus análisis, te va a decir, mire, está bien, como yo le digo a muchos pacientes, te quiero ver en un año. Y a veces el paciente se sorprende, pero me dijeron como que no, en un año. Y a veces el mismo paciente quiere ir cada 6 meses. Y dice, bueno, pero es un año, no hay problema. Porque el médico, como toda la persona, tiene que tener honestidad y trabajar con protocolos. Y si los protocolos dicen internacionales que una consulta cada año, si todo está bien, es cada año, no es cada 6 meses. Entonces, eso es lo que debe de hacerse. Esa evaluación general con el nefrólogo cada año, y con eso evitamos o hacemos el diagnóstico con tiempo de cualquier enfermedad que esté por ahí silenciosa, calladita, que a veces ustedes no se dan cuenta, que a veces hay gente que dice, wow, por yo estar buscando, encontré, el que no busca no encuentra. No, en medicina eso es otra, doctor, la educación del pueblo, eso es otra. No, yo voy al médico, me van a decir que estoy enfermo aunque no tenga nada. Bueno, para eso. Mire lo que le voy a decir, oigan lo que le voy a decir, que anoche me envió un reporte tomográfico, un compañero desde infancia. Yo no le he dicho el diagnóstico todavía, pero cuando yo vi la tomografía, es un cáncer de páncreas. Ay, Dios.
Entonces fue a un chequeo mío de rutina. Entonces, ¿qué hubiera ocurrido? Ya hoy a las 10 de la mañana tiene cita con un gastroenterólogo, pero si no hubiera ido, posiblemente eso avanza. Él fue sin síntomas. Entonces usted tiene que ir a un chequeo que el médico le va a terminar de evaluar y decir, pero ven acá. Y te hace una glicemia, pero mira, tiene 300 de glicemia. No, pero yo no. Óyeme, si tu papá y tu mamá son diabéticos, tú tienes que buscar porque eso son cosas que se heredan. Entonces a veces tenemos los familiares con una patología y pensamos, y a veces no vamos al médico pensando, que me la van a descubrir a mí entonces. Oye, pero qué bien que te la descubran. Claro, que bien que te la descubran. Porque muchas veces no nos hacemos la prueba del SIDA por no saber si tenemos SIDA. Tenemos que agradecer su participación en el programa. Se nos fue el tiempo. Se nos fue la media hora. Sí, media hora no, 1 hora estuvimos. Hoy fue 1 hora, pero era media hora que habíamos tenido. Bueno, pero usted se llevó Pero no, excelente. Y bueno, será el próximo lunes, don Licho. Sí, nos veremos el próximo lunes. Gracias, doctor, por este gran servicio que usted le da a la población dominicana y del mundo sobre este problema grave de la falta de conciencia, de la falta de planes preventivos sobre distintas enfermedades, sobre la salud del pueblo. Gracias, doctor, y que Dios lo bendiga siempre. Usted también es un médico de Dios. Gracias, muchas gracias. Okay. Nos veremos el próximo lunes y con usted la próxima semana. Si Dios quiere.